Ok, vamos a hacer una breve revisión entonces de cómo sabemos cuál es la orientación de planos y de líneas en el espacio en la geología estructural. Entonces, bueno, básicamente, cuando hablamos de la orientación de los planos y de las líneas, queremos saber dos cosas, básicamente dos ángulos. El primero es el ángulo que forman las estructuras con respecto al norte y el segundo, el ángulo que forman las estructuras con respecto a la horizontal. Entonces, cuando tenemos un plano, estos planos pueden ser, por ejemplo, planos de fracturas que les comentó Gabo, pueden ser planos de falla, pueden ser planos de estratificación, ¿sí? Todos los planos los vamos a visualizar exactamente igual. Entonces, los planos van a formar primero un ángulo con respecto al norte. Ese ángulo que forman con respecto al norte se conoce como rumbo. O, bueno, se puede medir como rumbo. ¿Qué es el rumbo entonces? Como Gabo les explicó, ustedes pueden buscar la intersección de dos planos, un plano horizontal, que aquí yo dibujé como punteado, y el plano de interés, que es este plano trazado como con línea sólida, ¿sale? Y eso nos permite conocer la orientación de esta línea, ¿sí? Esta línea es la línea de rumbo. Ajá. Entonces lo que tenemos que hacer es medir qué ángulo forma esta línea de rumbo con respecto al norte. Suponiendo que la dirección del norte es hacia allá, mediríamos este ángulo, ¿sí? Ese ángulo de ahí, que yo, bueno, le puse ese nombrecito, sería, por ejemplo, 15 grados con respecto al norte, ¿sale? El rumbo siempre se va a escribir con tres siglas forzosamente para que nosotros estemos seguros. Entonces, no se escribe así, sino se escribiría 0,15 grados al norte, ¿sale? Ahora, la segunda cosa que queremos saber para poder decir cuál es la orientación de un plano es qué ángulo forman con respecto a la horizontal. Entonces lo que voy a hacer yo es medir con mi brújula cuál es el ángulo que forman estos planos con respecto a la horizontal. Así que básicamente sería este ángulo de acá, le voy a poner este simbolito de aquí. Entonces, en este caso, esta inclinación del plano también se conoce como echado. Inclinación o echado. Que yo, bueno, nombré así, de tal forma que en este caso, por ejemplo, serían 30 grados, por ejemplo, de inclinación, ¿sale? Entonces, para decir cuál es la orientación de este plano en general, yo escribiría rumbo y echado, o sea, 0,15, siempre primero el rumbo, con 30 grados. Ajá. Ahora, también les mencionamos que podemos orientar los planos utilizando otra notación. Esta notación es, otra vez, la dirección de echado, ajá, o dirección de inclinación. Pueden usar cualquiera de las dos, es exactamente lo mismo. Que básicamente lo que nos dice es cuál es la dirección de máxima inclinación de un plano. O sea, aquí está lo que yo les decía. Si ustedes echan aquí un vaso con agua, ¿no? Y dejan caer como el agua sobre este plano, esta dirección en la que cae el agua es la dirección de inclinación. En general se cumple que la dirección de inclinación de un plano es perpendicular al rumbo. Es decir, que hay 90 grados entre la línea de rumbo o la dirección de rumbo y la dirección de inclinación del plano. ¿Sale? Ok. Entonces, una vez dicho esto, nosotros podemos utilizar cualquiera de las dos notaciones. Por ejemplo, para este mismo plano entonces, nosotros tendríamos una dirección de inclinación que sería el rumbo más 90 grados. Así que sería 15 más 90 grados, que son básicamente 105. 105 dirección inclinación. Y la inclinación que tiene este plano, pues es el mismo, es la misma. Así que seguiría utilizando 30 grados, ¿sale? Entonces, si yo utilizo esta notación de dirección inclinación o dirección de echado con inclinación o con echado, o sea, puede ser cualquiera de estas dos notaciones que es exactamente lo mismo, escribiría 105, otra vez, siempre cuando hablamos de la orientación respecto al norte, ponemos 3 cifras, ajá, con 30 grados, ¿sale? Esto es en cuanto a los planos. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo plasmamos esto en una red estereográfica. Vamos a ver qué onda con la orientación de líneas. Ya dijimos que las líneas pueden ser, por ejemplo, estrías o fibras de calcita, que vamos a ver más adelante qué son, pero que son elementos que casi siempre están sobre los planos. Y también pueden ser minerales que están estirados, ¿no? Minerales alargados que pueden tener como alguna orientación en el espacio. Entonces, bueno, otra vez, para las líneas, para orientarlas, necesitamos conocer el ángulo que forman con respecto al norte y también el ángulo que forman con respecto a la horizontal. Entonces, bueno, para aquellas líneas que se encuentran contenidas en un plano, vamos a utilizar la notación de pitch. ¿Cómo es esto? Primero, vamos a obtener la orientación de un plano.
voy a utilizar la misma orientación que usamos para el ejercicio anterior. Entonces, suponiendo que este plano está para acá, vamos a utilizar la notación de rumbo y echado. Y habíamos dicho que era un plano a 15 grados con el norte y 30 grados de inclinación o de echado, ¿no? Eso quiere decir que en esta dirección está 0,15, ¿sale? Entonces, lo segundo va a ser caracterizar la línea, ¿no? Nosotros queremos saber cuál es la orientación de esta línea. Sabemos que además esta línea de acá, la línea de rumbo, es horizontal. Entonces lo que vamos a hacer es escribir primero la orientación de este plano. Luego vamos a escribir sobre el plano. Ajá. Y lo siguiente que vamos a escribir es el ángulo que forma la línea, el ángulo agudo que forma esta línea de interés con la línea de rumbo. Ajá. Vamos a suponer que este es un ángulo alfa. Entonces, 0,15 sobre 30, que es el plano sobre el que estoy midiendo, ajá, sobre el plano alfa grados. Ajá. Ahora, falta decir una última cosa. ¿Desde dónde estoy midiendo? ¿Por qué? Porque esta línea tiene un ángulo alfa con respecto al rumbo, pero esta línea de acá tiene también también forma un ángulo alfa con respecto al rumbo. Entonces, lo último que tengo que decir es desde dónde lo estoy midiendo. Entonces, si esto es 0,15, este lado es el noreste, ¿sí? Noreste, sureste, suroeste. Ajá. Entonces yo digo, lo estoy midiendo desde el noreste. Si estuviera considerando esta línea, escribiría lo mismo, 0,15 con 30, que es el rumbo y la inclinación del plano, sobre el plano alfa grados medidos desde el suroeste. Es decir, estoy midiendo de aquí para acá. Y de este lado estoy midiendo de aquí para acá. Muy bien, la otra forma de caracterizar... bueno, y esta medición, este ángulo alfa, lo puedo medir con un transportador, tal cual pongo el transportador, trazo una línea horizontal y mido cuántos grados hay, ¿no? Cuánto vale este ángulo alfa. Ahora, la segunda notación es para el plunge. El plunge es para cualquier elemento lineal, como este plumón, que esté por ahí en el espacio, ¿no? Con cualquier orientación. Entonces, bueno, yo voy a dibujar esta línea así, ¡pum! Bueno, así como que muy línea no me quedó, pero bueno, ya ni modo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a poner la brújula, bueno, voy a proyectar esta línea nada más para que sea claro. La voy a proyectar en esta superficie, ¿sale? Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es hacer que la pínula de mi brújula señale la dirección en la que se inclina esta línea, ¿no? En este caso sería una línea más o menos como estoy colocando el plumón, ¿sí? Que señala en esta dirección. Entonces yo pongo la pínula de mi brújula en esa dirección y mido qué ángulo forma con respecto al norte. Eso se conoce como plunge, ¿sale? Entonces el plunge básicamente nos va a dar la orientación. Para los elementos lineales, lineales, siempre vamos a escribir primero, cuando los medimos con plunge, la inclinación de los elementos lineales y después su ángulo con respecto al norte, ¿sí? Esto básicamente es la inclinación del elemento y su plunge, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Ponemos la brújula, vemos qué ángulo forman con el norte y escribimos. Bueno, pues esta línea está, si esto era 15 grados, pues vamos a suponer que está como a 35 grados respecto al norte. Pero dijimos que siempre que sean datos respecto al norte tienen que ser 3. Entonces siempre lleva el 0 adelante. Y la inclinación siempre son 2 dígitos porque se miden de 0 a 90. Entonces otra vez, lo que voy a hacer para medir el ángulo de esta línea, como les enseñó a Gabo y como lo verán en otro video, es poner la brújula de tal forma que ustedes puedan medir el ángulo que se forma entre este plano horizontal y la línea, ¿sale? Esta es la inclinación que tiene la línea. Entonces ahí, no sé, por ejemplo, en este caso, yo qué sé, 40 grados, ¿no? Y con esto ya tengo la orientación de la línea. Otra vez, ángulo respecto al norte y su inclinación. Acuérdense, para las líneas, primero inclinación y luego ángulo respecto al norte. Para los planos, primero ángulo respecto al norte y después la inclinación. Listo.